Buenas noches. En pleno Polanco, aquí en la Ciudad de México, fue asesinado un estilista cuando salía de su salón. Una zona donde hay cámaras de seguridad por todos lados. Aún así, los sicarios lograron escapar. Hola, mi nombre es Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Mickey Hair, y el día de hoy te voy a contar un poquito de mi historia. A sus 28 años, Miguel de la Mora, conocido como Mickey Hair, ya era conocido como el zar del estilismo o el estilista de los famosos. Llevaba 12 años como estilista profesional y 10 de ellos como extensionista. Me pareció un chico muy tranquilo, abría aquí en México y le estaba yendo bien. Él tenía unos servicios como muy personalizados y como de mucho lujo. Atendía a gente, más influencers, cantantes. Entre su cartera de clientes estaba María Fernanda Beltrán, Miss Universo de México 2024, y las cantantes Kenia Oz y Ángel Aguilar, quien pagó más de 150,000 pesos por unas extensiones de cabello. El color está hermoso. Que si eran como costos muy elevados, no sé, 200 gramos eran como de 80,000 pesos, quizá una cosa más elevada. También era amigo de Diana Esparragosa, nieta del capo José Juan Esparragosa el Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, con quien disfrutaba de viajes. En sus redes sociales solía compartir su trabajo, pero también viajes y lujos. Su estilo de vida era un reflejo de su salón, el cual estaba decorado con sillones de diseño, mobiliario y candelabros de alta gama, además de un bar en el que no se servía cualquier cosa. Les recuerdo que todo el arte que tenemos en exhibición en Mickey Hair está a la venta. Tenía 2 salones de belleza. Del 1 al 15 estaba en el de Guadalajara. Del 16 al 30 se quedaba en el de la Ciudad de México. Todos sus clientes lo sabían, incluso sus asesinos. Vamos empezando el día. Hoy será un día muy pesado. 2 personas en una motocicleta se acercaron al edificio donde se encuentra el salón de belleza en la avenida Mazarik en Polanco, una de las más exclusivas de la Ciudad de México. Uno de ellos les disparó 6 veces. No fue un asalto, no fue cobro de piso, fue un ataque directo. Hoy la puerta de cristal del edificio se encuentra rota debido a los impactos de bala. 2 de los amigos de Mickey llegaron esta tarde a poner 3 veladoras y un ramo de rosas blancas con un listón negro. Sus clientas también dedicaron mensajes en redes sociales, como Ángel Aguilar, quien escribió: "Contigo nunca fue un peinado, me diste seguridad cuando más lo necesitaba, y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran". Para que tú vivas la mejor experiencia. Porque en Mickey Hair siempre vas a encontrar excelencia, lujo y técnica en cada visita. Hasta ahora las autoridades en la Ciudad de México no han dado novedades acerca de este asesinato. Hasta ahora dicen que las investigaciones están corriendo y que van a dar con los perpetradores de lo que ocurrió en Polanco. En otro punto de la Ciudad de México, en la estación Centro Médico del metro, un hombre sacó un arma de fuego, cortó cartucho y apuntó a los pasajeros. Este no es el primer incidente con armas dentro del metro de la capital. Es la estación Centro Médico del metro. Un sujeto de 54 años apunta un arma mientras los pasajeros caminan. Antes, había tenido una discusión con una persona fuera de la estación. Desenfundó y disparó al suelo. La policía lo detuvo. Según el director del metro, se trata de un militar de la Guardia Nacional. No es la primera vez que sucede un incidente con armas en el sistema de transporte colectivo. En febrero, policías frustraron un intento de asalto afuera de la estación Insurgente Sur de la línea 12. Esto desató una balacera. El presunto ladrón murió y una mujer resultó herida. En enero, en la estación Pantitlán, 3 sujetos que impedían el paso a los usuarios fueron detenidos. Uno de ellos portaba un arma de fuego. Tras la detención,
acreditó la aportación legal del arma. En octubre del año pasado, un hombre fue asesinado de 3 tiros mientras esperaba el tren en la estación Tepalcates de la línea A. El asesino salió del metro y escapó en una motocicleta. Un mes después, sucedió un apuñalamiento múltiple en la estación Tacubaya de la línea 7. Un sujeto atacó con un cuchillo a 4 personas. El hombre de 26 años fue detenido y acusado de homicidio en grado de tentativa. El metro de la Ciudad de México 2025. Hoy este sujeto armado amenazando a los pasajeros. Afortunadamente no pasó mayores, pero ¿qué medidas se están tomando para evitar escenas como estas? ¿Qué medidas tomar para garantizar la vida, la seguridad de los usuarios que todos los días utilizan el transporte público en la Ciudad de México, el metro en la capital? Tengo más que contarle esta noche, por favor, quédese. Comenzamos. La de hoy, otra vez Iztapalapa. 20 días han pasado del accidente de esta pipa de gas LP en el Puente de la Concordia que provocó una explosión y la muerte hasta esta noche de 31 personas. Pues hoy una enorme grieta de 6 metros de largo y 2 metros de profundidad, esta que tiene usted en su pantalla, se abrió muy cerca del lugar de la explosión. El mismo punto, exactamente el mismo punto donde ha asistido la autoridad. Nunca hubo baches que provocaran el accidente, el pipazo de la Concordia. La alcaldía Iztapalapa informó que la grieta fue provocada por el paso de agua de la lluvia en los últimos días. Bueno, hoy autoridades de la Ciudad de México ofrecieron detalles sobre los avances en la investigación justo en torno a este pipazo. La fiscal Berta Alcalde descartó fallas mecánicas en la pipa accidentada. Insistió en que el exceso de velocidad provocó la volcadura y luego la explosión. Según los análisis de videos y del GPS de la pipa, viajaba entre 44 y 46 kilómetros por hora al entrar a la curva en este bajo puente. La fiscal dio estos detalles. En relación a un video difundido en redes sociales y por algunos medios de comunicación que muestran al vehículo a velocidad moderada. Este video no corresponde al momento del accidente. Este registro ocurrió antes de la curva donde sucedieron los hechos y no refleja la velocidad real al momento del siniestro. El accidente no fue provocado por un bache. Se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas, sin daños que pudieran generar un percance de esta magnitud. Es falso también que se haya pavimentado esta vía posterior al accidente. Hoy también el gobierno de la ciudad anunció medidas para regular el tránsito de sustancias peligrosas. Entre ellas, el límite de velocidad de estos vehículos será de 30 kilómetros por hora. Queda prohibida la circulación de pipas con más de 40,000 litros de materiales tóxicos. Pipas con más de 10,000 litros de capacidad no podrán circular en las calles secundarias. Bueno, me pregunto si estas medidas sí se van a respetar, ¿no? Porque como estas medidas hay tantas otras que no es que se cumplan al pie de la letra. Pero bueno, las que lleven más de 20,000 litros podrán circular, pero solo entre las 10 de la noche y 5 de la mañana. Habrá que verlo. Además, estos vehículos no podrán circular en vías de acceso controlado como el periférico. Habrá que verlo también. Suena muy bien en la letra. Se llevará a cabo. Suena muy bien en el anuncio. Como medida, ¿de verdad la harán valer y respetar? Bueno, se establecen otras medidas como duplicar multas para quien rompa estas reglas. ¿En serio van a pagar las multas? No, esto a veces se resuelve de otra manera. Ojalá que no. Van a implementar radares de velocidad móviles, van a poner más rigor, dicen, en licencias y en permisos.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a presentar un programa destinado a atender la salud mental de los jóvenes mexicanos. Esto luego de la semana pasada, cuando un estudiante de CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros. Que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros, en donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, y también asuntos relacionados con las redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos. ¿A qué grupos se refiere la presidenta? ¿De qué grupos hablaba esta mañana desde Palacio Nacional? Bueno, uno de ellos podría ser la farmacia Curincel, una comunidad en Facebook a la que pertenecía Lex Ashton, el agresor del CCH, y que antes de ser eliminada tenía miles de seguidores afines a la ideología incel. Un incel se le podría catalogar como una persona con una genética desastrosa, rasgos no atractivos, no lo sé, baja musculatura, baja altura. Lo más cerca que Uzi ha estado de una mujer es comentando el mismo post en Facebook. Desde hace años se identifica con el movimiento incel. Muchos de nosotros nunca hemos recibido ni un halago y ni siquiera un toque de una mujer. Es algo con lo que se nace o que se va gestando a lo largo de la vida. Para Uzi, la manósfera o las comunidades donde se promueven discursos machistas son su oasis en un mundo donde es invisible. Esta comunidad tiene su propio glosario. Por ejemplo, Pedro, de 23 años, no trabaja ni estudia y, en sus propias palabras, se considera un incel con ideas más liberales, un Greysel. Hombres entre 22 y 35 años, autistas, con ansiedad social también. Muchos también son ninis. Sé que es pesimismo depresivo con esteroides. Están los chats, que son hombres exitosos que no tienen problema en socializar y tener pareja. Y las Stacys, mujeres atractivas y populares que, según esta ideología, solo usan a los hombres. Que las mujeres ven primero el físico. Que si naces feo, te quedas así. Digo, que si naces feo, pues no consigues pareja. Y si lo haces, pues muy seguramente está esperando algo de ti. Pero la soledad de los incels no se limita a las relaciones sexoafectivas. Yo, me sincero, no tengo amigos. Tras el ataque en CCH Sur, muchos foros incel en Facebook fueron cerrados. Pedro y Uzi dicen que nunca se enteraron de la existencia de Lex Ashton en estos grupos y tampoco reconocen su retribución. No consideramos para nada al chico del CCH Sur o a Ashton, no sé cómo se llame, un líder, ni un ejemplo a seguir. Ashton pues ya es considerado prácticamente una burla. Ahí está nuestra conversación con uno de los integrantes de estos grupos. Ambos dicen que lo ocurrido en CCH Sur abrió la puerta a que más personas conozcan la ideología incel. Dicen sentirse observados, dicen que están expuestos, pero se defienden, no piensan desaparecer. Siguieron las amenazas de bomba en planteles de la UNAM. Hoy se unió a la lista la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En un comunicado informaron que en redes sociales se difundieron mensajes con una supuesta amenaza en el campo cuarto. Aunque no encontraron artefactos, no hubo indicios de algún explosivo. Suspendieron todas las actividades hasta el próximo 6 de octubre. Hasta este momento, 8 planteles siguen en paro total y 9 están dando clases en línea. La mayoría regresa a clases el viernes de forma presencial. ¿Qué dice el rector de la UNAM? Bueno, Leonardo Lomelí anunció acciones para garantizar un retorno seguro, incluir y escuchar a la comunidad, reforzar las medidas de seguridad y fortalecer los programas de atención psicológica, entre otras medidas que estará tomando la máxima casa de estudios.
Vamos a recorrer Jalisco, vamos a recorrer parte de la Ciudad de México y del Estado de México, donde estuvo la presidenta y donde estuvo la gobernadora del Estado de México, esto es Nezahualcóyotl, y La Paz, a 3 días de las inundaciones en esa zona del oriente del Valle de México. Hubo una reunión entre las 3 mandatarias, la federal, la jefa de gobierno y la gobernadora mexiquense. Señalaron que ya se empezó a entregar víveres, dicen que se inició una campaña de vacunación y sobre el resto de las ayudas apuntaron esto. Se están levantando los censos, lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana se va a dar y después, de acuerdo con la evaluación de riesgos, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto, nadie se va a quedar desamparado. Hoy estuvimos en la zona, los vecinos de Nezahualcóyotl nos comentan que las autoridades no se han acercado a sus domicilios, por lo menos en esta zona del Valle de México, por lo menos en estas colonias de Nezahualcóyotl. Y entre ellos, dicen, entre los vecinos se organizaron para limpiar las calles porque nadie más les ayudó. No hubo maquinaria, no hubo equipo que los apoyara. Además, sacaron el agua de sus casas, lavaron y desinfectaron las cisternas que se contaminaron. Voy a Zapopan, en Jalisco, otra región azotada por las lluvias. Ahí trabajan a marchas forzadas y este es el recuento de los daños. ¿Hasta dónde llegó el agua? Ahí está marcado. El pánico se adueñó de la señora Carolina cuando el agua ingresó a su vivienda y escuchó cómo la barda de la cochera de su casa colapsó. Lo único en lo que podía pensar era en sacar a sus hijos de 12 y 5 años. Porque al caer la barda, pues uno piensa que se va a colapsar más bardas o algo de la casa. Como podemos observar, el agua alcanzó casi 3 metros de altura, destruyendo todo a su paso. Aquí está su refrigerador, que ya no va a servir, e incluso los muebles que las autoridades les habían dado por la inundación del pasado mes de julio, ni siquiera los habían terminado de abrir y ya no sirven. Todo, mira, el refri, la sala, el comedor, la estufa, la lavadora, las camas, todo. Las computadoras de los niños también. Papeles y todo, ahora sí, se fue todo. No, pues otra vez, imagínate la tristeza, coraje, sentimiento, enojo, todo. Ante el miedo, la señora Carolina se dice dispuesta a dejar su patrimonio, el que ha sido su hogar por varios años, con tal de ya no vivir una experiencia como esta. No, pues tristeza y miedo, ya no quiero estar aquí. Que nos pueden reubicar. Entonces nosotros sí estamos dispuestos a que nos reubiquen en otro lugar. Sí, porque ya esto en 2 inundaciones en 2 meses ya es mucho. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que fueron 59 casas las que tuvieron daño a menaje, 55 en La Martinica, 3 en Balcones de la Cantera y 1 en Lomas del Vergel. Además, hay un negocio en 9 viviendas que presentan daño estructural, entre ellas la de la señora Carolina. 15 vehículos fueron arrastrados por la corriente y se logró poner a salvo a 96 personas y a un perrito. Las labores de limpieza, que llevan un avance del 85%, continúan con la recolección de escombro y saneamiento de las calles. Hoy tocó el turno de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de comparecer, en este caso, ante el Senado por la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Interesante el momento en el que la secretaria de Gobernación va a la Cámara Alta y no reparte a todos abrazos. Mire. En medio del escándalo fiscal y de conflicto de interés del legislador morenista que se ha presentado como el notario público más importante de Tabasco, empresario y político de larga data. Es la actividad ganadera. Ah, ya es solo actividad ganadera. Sí, y que mes con mes embarcan promedio de 150 cabezas de ganado. La secretaria de Gobernación compareció ante el Senado, defendió la estrategia de seguridad del gobierno y el desempeño de los altos mandos de la Marina. Sobre el tema de Huachicol, el secretario de Marina fue contundente al asegurar que el golpe de timón se dio desde esa honorable institución.
La oposición reclamó castigo a los autores del fraude del huachicol y evidencias de que el gobierno asume la gravedad del problema. La pregunta, secretaria, es: ¿reconoce el gobierno la magnitud de este atraco? No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. El compromiso de la secretaria Rosa Isela Rodríguez de que habrá cero impunidad subió de tono cuando los priistas llevaron a tribuna el caso de Sinaloa. Sinaloa es víctima de un pacto entre criminales y un narcogobernador. El gobierno de verdad no puede con el cártel de Sinaloa. ¿Me quieren decir que el cártel tiene más poder y control que ustedes? En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate. La advertencia resonó en el salón de plenos, donde a la vista de todos, la secretaria repartió saludos a senadores de la oposición, regateándole la foto del abrazo a quien hoy siguió enredándose en sus declaraciones, contando que por lo pronto, además de su cargo de coordinador de los morenistas, solo se dedica a las cabezas de ganado. Es la actividad ganadera. Ah, ya es solo actividad ganadera. Y que mes con mes embarcan promedio de 150 cabezas de ganado. Pero ya no sigue con actividades. No, ahorita no, porque básicamente esas pues las presto en Tabasco y no he podido ni siquiera estar en Tabasco. ¿Usted solamente mantiene sus negocios personales como este de la ganadería, por ejemplo? Sí. Sí, ahora no estoy prestando asesoría legal. Y eso no es conflicto de interés, pero bueno, qué escena, por cierto, la que vimos evitando el abrazo entre la secretaria y el jefe de los senadores de Morena en la Cámara Alta. Me voy ahora a la Cámara de Diputados. Ahí por unanimidad se aprobó que quede prohibida la venta de bebidas energizantes a menores de edad. Los establecimientos ahora deberán pedir identificación oficial para verificar la mayoría de edad de los consumidores. A quienes incumplan esta nueva medida, las multas podrían ser de hasta 226,000 pesos. El dictamen se discutió y se aprobó en estos términos en la Cámara Baja, pasa al Senado. Pero en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, se recibió y turnó a comisiones la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General de Salud, que busca disminuir, prohibir el uso de vapeadores. Adiós a los vapeadores y cigarrillos electrónicos de nicotina, cannabis y glicerina. La reforma a la Ley General de Salud busca prohibir y sancionar en todo México la adquisición, preparación, conservación, producción y envasado de estos productos. Pero no solo es para quienes los fabriquen, sino para aquellos que los vendan, almacenen, importen, exporten, suministren y distribuyan. Su publicidad en medios impresos, digitales, televisivos, radiales u otros también va incluida. Pero, ¿qué pasa con los consumidores? No son mencionados en la iniciativa. La sanción podría ser de 1 hasta 8 años de prisión, además de multas de 100 a 2,000 veces el valor diario de la UMA, equivalentes a entre 11,000 y 230,000 pesos. Más noticias en 50. En un operativo en Badiraguato fue detenido el Chucky, presunto piloto del cártel de Sinaloa, que cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas. En un operativo de fuerzas mexicanas y guatemaltecas fue capturado el Peque, presunto líder de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel Chiapas Guatemala. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un nuevo máximo histórico, al llegar a los 62,915.67 puntos, con una ganancia del 7% durante septiembre. Dos personas claramente dijimos que no se necesitaba una reforma fiscal.
la presidenta Claudia Sheinbaum y el padre del análisis superior. Había quienes decían que ante la situación de las finanzas públicas era impostergable una reforma fiscal. Vamos, hasta legisladores de Morena decían que iban a tratar ese tema. Si vemos hoy el balance del gobierno federal, resulta, primero, y lo más importante, que los ingresos tributarios crecieron 8.4% en términos reales, después de la inflación. Está la mejoría, por el continuo avance, en la forma en que recauda el SAT. Sin embargo, y mucho más importante, está el control de las aduanas, que ya se empieza a tomar, y en tercer término, los aranceles que se le fijaron a los países con los que México no tiene acuerdos comerciales. De hecho, el número más importante de ingresos viene de ahí. Digámoslo claro, digámoslo bien, digámoslo fuerte. No se requiere una reforma fiscal porque todavía hay mucho, créame, mucho de dónde cortar. Échame la cámara. Y el que ojalá tenga un muy buen día en el Senado de la República es el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Ojalá no pase, Nacho, lo que vimos en la Cámara de Diputados, que fue lamentable. Lo estaremos contando, David, gracias. A nombre de todos los que trabajamos en Grupo Imagen, lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Lourdes Rosario Sánchez Ricalde, madre de nuestro querido Juan Carlos Dehesa, productor de este noticiero. Descanse en paz. Un abrazo muy fuerte para ti, Juan Carlos, y para los tuyos.